les bendiga. Muchísimas gracias a toda la audiencia de SDQ Radio, la radio de verdad. Le damos la bienvenida a este programa Vasijas de Honra. Con ustedes, su hermana y amiga, la evangelista Daniela Cabrera. Y el día de hoy tenemos un tema bien interesante, ya que vamos a estar hablando sobre la predestinación. Y hoy me acompaña alguien muy especial que va a estar ayudándonos, ¿verdad?, a leer la palabra de Dios y con algunos comentarios. Y está aquí con nosotros mi hija y hermana en Cristo, la ministro Yorlenis Cabrera. Un aplauso para ella. Bienvenida, Yorlenis. Muchas gracias, Dios le bendiga. Le agradezco a Dios y a mi hermana aquí por invitarme a este lugar a poder hablar de la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. Bien, mis amados, para comenzar, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a considerar el versículo 28 al 30. Leemos la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Este programa está en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Como decíamos al principio, estimados, hoy vamos a estar hablando sobre la predestinación. La predestinación es una doctrina bíblica totalmente, pero que ha sido muy mal interpretada por algunas corrientes, principalmente por la corriente calvinista, pero en hermenéutica se da una interpretación correcta de la Biblia. Esto se llama exégesis, y esto nos enseña que la Biblia tiene un pensamiento general, a la cual nosotros no podemos añadirle, ni quitarle, ni ponerle nuestros propios conceptos para poder traer una interpretación a la luz. O sea, lo que la Biblia quiere decir es lo que ella dice, y ella no tiene contradicción. Desde Génesis hasta el Apocalipsis hay un mensaje central, y la palabra de Dios se trata de Dios haciendo lo que tiene que hacer para rescatar al hombre, para salvar al hombre. Y esta palabra predestinación, por ejemplo, donde nosotros leímos, ahí en el libro de Romanos, la palabra predestinó viene de una palabra griega que dice priorizó. Y esta palabra priorizó dice que Dios hizo algo de antemano. Pero cuando nosotros no podemos analizar, pensamos qué fue lo que Dios hizo de antemano. En la doctrina calvinista, Joly, se plantea de que Dios de antemano tomó y seleccionó o preseleccionó a un grupo de personas específicas para que sean salvadas. Otro grupo de personas específicas, Dios lo predestinó para que sean condenadas. Esto es lo que plantea la doctrina calvinista. Cuando lee este texto bíblico, es lo que ellos extraen de que Dios preseleccionó a un grupo para salvación y a un grupo para perdición. Pero ¿qué es lo que Dios determinó de antemano? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Muchas escrituras de la Biblia se refieren a los hijos de Dios, a los cristianos, como escogidos. Podemos ver en nuestras Biblias, en Mateo 24:22, que nuestra hermana Joly nos va a hacer el favor de leer. La palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí vemos que la palabra de Dios nos enseña que sí hay personas que son escogidas por Dios. Vamos a ver también cómo nos dice en Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvo herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Amén. Podemos afirmar que ciertísimamente la predestinación es una doctrina bíblica. Está establecido por Dios la predestinación. Pero como yo les decía al principio, ¿qué es lo que Dios predestinó de antemano? Para nosotros tomar una doctrina, nosotros tenemos que ver ampliamente la determinación que es que Dios está tomando. No puede estar desconectada de su carácter. O sea, si vamos a decir que Dios predestinó, tenemos que analizar según el contexto bíblico, según lo que Dios ha planteado en su palabra, según su carácter, qué es lo que Él está predeterminando, qué es lo que Dios ya ha dicho. Porque en Dios no hay cambios. Y si Dios dice algo desde Génesis, esto se mantiene en una total coinonía hasta el Apocalipsis. Podemos ver cómo nos dice Malaquías 3:6 que en Dios no hay cambio. Vamos a ver qué dice. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que como en Él no hay cambio, por eso los hijos de Jacob no habían sido consumidos. O sea, la voluntad de Dios no depende de nosotros, sino depende de Él, de lo que Él es. ¿Por qué? Por eso dice la palabra de Dios que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Y la predestinación que la palabra de Dios nos enseña está relacionada con su preexistencia, pero con su amor, con su justicia y con su misericordia. Esto va de la mano. No es que Dios ha tomado arbitrariamente como un juez y ha decidido condenar a un grupo de personas o salvar a un grupo de personas. Como les decía, hay algo que se llama pensamiento general de la Biblia. Y en este pensamiento general de la Biblia, la palabra de Dios nos expresa que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Esta es su voluntad. Y dice que Él, ¿verdad?, hace su voluntad y conforme a su voluntad ha llamado a las personas. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios es que todos sean salvos y lleguen al arrepentimiento. Vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo 2:4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice claramente la palabra de Dios que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si dijéramos que Dios predeterminó a un grupo de personas para que sean salvos y a otro grupo de personas para que entonces hubiera aquí una contradicción. Exacto, porque el sacrificio que hizo Jesús en la cruz dice que fue para todos, o sea, en general. Entonces, si la predestinación fuese algo cierto, habría un choque en la Biblia respecto a ese tema, ya que Jesús murió por todos y para todos, o sea, para salvar todos nuestros pecados. Exacto. No, y la predestinación es cierta, pero no en el contexto en el que quieren ponerlo, de que hay un grupo selectivo. Exactamente, como que hay una excepción de personas cuando no es así. Exactamente. También lo podemos ver, mis hermanos, en 2 de Pedro 3:9. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí también podemos ver claramente cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Y esto podemos verlo desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver si mi hermana Yoli tiene ahí Ezequiel 33:11. Sí, aquí lo tengo. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Exactamente. O sea, la voluntad de Dios no es la muerte del impío, sino que Él quiere que el impío se arrepienta y vuelva de su mal camino. Entonces, ahora pudiéramos preguntarnos, si ya Él
predestinó un grupo para salvación y un grupo para perdición. La voluntad de Dios se cumple y se establece. ¿Por qué Él llama al impío a volverse a su camino? Y por qué Él tiene en un cierto sentido, no temor, pero diríamos preocupación de que el impío se pierda si ya Él lo predestinó para salvación o para perdición. Esto es algo, mis hermanos, totalmente contradictorio con lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero ella sí nos muestra qué es la predestinación, conforme al pensamiento general bíblico. ¿Quiénes están entonces predestinados para ser salvos? Si hemos dicho desde el principio que la predestinación es una doctrina bíblica, ¿quiénes están predestinados para ser salvos? La palabra de Dios nos enseña quiénes son aquellos. Vamos a ver lo que nos dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos son los que están predestinados para ser hijos de Dios, los que le reciben. Recordemos que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí vemos, como leyó nuestra hermana Yoli, que en Juan 1:12 nos dice que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia nos revela que luego del pecado del hombre, todos nosotros estábamos predestinados para estar en perdición, porque dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, estábamos perdidos. Y Cristo vino, como dijo nuestra hermana Yoli ahorita, hizo un sacrificio no para un grupo selecto de personas. Él hizo un sacrificio por todos los pecados. Un sacrificio para toda la humanidad. Porque Dios, el mismo versículo que leímos, Él no quiere la muerte del impío. O sea, Él no busca que el impío se pierda. Si Él buscara la perdición del impío, por así decirlo, la predestinación en ese contexto que estamos explicando sería cierta. Exacto. Porque a Dios en sí no le importará ese cierto grupo de personas y se centrará en el que ya Él había preseleccionado desde hace tiempo atrás. Exactamente. Y miren lo que dice en Proverbios 28:13. Dice de la siguiente manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí la palabra de Dios entonces nos está dando una revelación, nos está diciendo, como leímos desde ahorita, que la voluntad de Dios es que todos sean salvos, pero debe de haber una determinación en el hombre, debe de haber una determinación en el corazón del hombre, una voluntad, como así Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos dio a nosotros una voluntad para que tomemos decisiones, porque Dios no creó robots, personas que no tengan voluntad propia, que no sean capaces de tomar decisiones, porque eso sería algo injusto. Dios creó personas que voluntariamente tengan en su corazón el deseo de servirle, el arrepentimiento, el deseo de agradarle y vengan a Él de manera voluntaria. Miren que nos dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, aquí vemos que Dios no está hablando a un grupo selectivo, sino dice que Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, porque la salvación es para todos. La salvación es universal. Todo aquel que se arrepiente, todo aquel que viene a Cristo, tiene la oportunidad de ser salvos. Eso es lo que nos explica la palabra de Dios. Si nosotros aceptamos a Cristo, si le recibimos, si nos arrepentimos, si nos volvemos a Dios, pues vamos a ser salvos. Sin importar el tiempo, la raza,
sin importar el pecado de nuestro pasado, pero tampoco el pecado de nuestra familia pasada. Por ejemplo, en la palabra de Dios vemos algo claro también. Tú sabes, Yoli y la querida audiencia, que en el Antiguo Testamento Dios había elegido a Israel, ¿verdad? Como la nación que Él escogió. Y había muchas otras naciones que Dios no había escogido. La mayoría, todas, ¿verdad? Solamente era Israel. Pero nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que todas las personas que pertenecían a esas otras naciones que no habían sido escogidas, pero se arrepentían y se unían al pueblo de Israel, pasaban a ser parte de los escogidos. Un ejemplo claro tenemos. La mujer de Jericó. Rahab, exactamente. Rahab la ramera. Y ahora vamos a ver quiénes son los que están predestinados para ser condenados bíblicamente. Juan 3:19 habla respecto al tema. Sí, del 19 al 20. Sí. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, todos tienen la misma oportunidad. Eso es lo que está dejando en claro la palabra. Todos tienen la misma oportunidad de ir a Jesús. Todos, no hay una preselección. No es que Dios escoge a este y Dios escoge a este. Todos tenemos la misma oportunidad. Ahora, el hombre es quien decide si ir a esa luz, si ir a Jesús. Es su decisión, salvarse o no. Eso es lo que yo creo que deja en claro la palabra. Exactamente, porque ahí nos dice que cuál es la condenación. Esta es la condenación. Que Dios, o sea, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Exactamente, porque sus obras eran malas. Y no querían ser reprendidos. Exactamente, entonces ahí dice cuál es la condenación, cómo están todos predestinados para condenación, que aborrecieron la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación, esta es la predestinación en la cual las personas se pierden. Esto también nos habla en el libro de Ezequiel, capítulo 18, vamos a leer el versículo 23 y el versículo 24. Amén. Dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de sus justicias y cometiere maldad e hiriere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Amén. Aquí vemos como la palabra de Dios nos dice, si una persona que impía se arrepiente, se vuelve de su camino, va a vivir, hablándonos de esto, que va a ser salvo. Ahora, si una persona justa, una persona que hace el bien, se aparta de la justicia y comienza a hacer cosas malas, ninguna de las cosas buenas que hizo, nada de lo que hizo, le va a ser tomado en cuenta, no va a vivir. Porque aquí nos muestra el Señor, no los hombres, que hay una parte humana. Hay una parte en la que el hombre toma decisiones, si aceptar el llamado de Dios para ser escogido o no aceptarlo, o rehusarse a aceptarlo. Igualmente vemos aquí en Juan 3:36 que dice de la siguiente manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí también está responsabilizado el hombre en su salvación. Miren, mis amados amigos y hermanos, Cristo lo hizo todo. Cristo cumplió con todo para que todas las personas sean salvas. Ahora bien, hay una parte que usted y yo tenemos que hacer. Es creer o rehusarnos a creer. Aquí hay una actitud de nuestro corazón en la cual nosotros no podemos decir que Dios fue que seleccionó a María y descalificó a Pedro para la salvación. Si bien Dios es eterno y sabe todas las cosas que pasaron, que van a pasar, Él está en la eternidad, Él no tiene tiempos limitados. La eternidad de Dios y la omnisapiencia de Dios es a 360 grados.
¿Y qué quiere decir cuando yo digo a 360 grados? Que Dios sabe todo lo que va a pasar en las miles y miles y miles de opciones que tú puedes tener. Por eso vemos en Deuteronomio capítulo 28, cuando Dios le pone al pueblo de Israel el listado de la bendición si obedecían y el listado de la maldición, que Él le decía al pueblo: escoge pues la bendición para que vivas. La salvación está disponible para ti, está disponible para mí. Esta es la predestinación que Dios envió a su Hijo al mundo para que todos los hombres sean salvos. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque se ha negado en creer en el unigénito Hijo de Dios. ¿Tú tienes algo más para decir antes de que finalicemos el programa? Yo creo que con todo lo que se ha hablado, se ha dejado más que claro y llano el tema de que la predestinación existe, pero no en el contexto que muchos quieren tenerlo. Exactamente. Así que espero que este tema haya sido de bendición para su vida. Hay muchísimas citas bíblicas que hablan sobre esto. Más adelante, si les interesa, pues ampliaremos un poquito más. Pero que Dios les bendiga. Hasta aquí el programa de hoy y nos vemos en una próxima. Bye bye.